Python. Y hoy vamos a empezar con estructuras de control. Hasta ahora la ejecución de los programas ha sido siempre, em, su ejecución siempre ha sido secuencial, ¿no? Una línea debajo de la otra. Cuando definimos funciones e invoco una función, va al área de funciones y se ejecuta la función, ¿no? Me devuelve un resultado y continúo. Pero hay sentencias básicas simples que son condicionales. Son estructuras de control y hoy voy a explicar las estructuras de control que son condicionales, ¿sí? ¿Qué son los condicionales? Es una, como dice, es una condición. De acuerdo a una determinada condición, algunas acciones o no, ¿sí? Bien, entonces, ahí tienen el manual, los capítulos. Hemos visto que es una sentencia, chicos, es una orden ejecutable, ¿no? Es una sentencia, una línea de código, una instrucción. El flujo de ejecución, cómo se va ejecutando. Y la estructura de control, por medio de estructuras de control, en este caso es una, se puede determinar el flujo, o sea, el flujo de cómo se ejecuta. ¿Voy por la derecha o voy por la izquierda? ¿Sí? Bien. Esto lo vimos la clase pasada. Esta es una ejecución. El flujo de ejecución es secuencial porque se ejecuta una sentencia, después la otra, después de la otra, después la otra, ¿no? Bien. En este ejercicio, fíjense, decíamos, si se debe calcular el sueldo con el 20% en aumento de un empleado, ese es el código que hicimos la clase pasada. Pero ¿qué pasa si el aumento hubiese sido solo para los que tienen o tenían 10 o más años de antigüedad? Entonces, ¿qué pasa con mi programa? Acá les aumenta el sueldo a todos, ¿no? ¿Qué pasa si solo debo aumentar al que tiene 10 años de antigüedad o más de 10? Solamente a ellos les voy a subir el sueldo en un 20%. Todavía no les hemos enseñado en sentencias. Ahora vamos a enseñar la estructura de control que se llama if, ¿sí? If en inglés es si. Esta condición lógica es verdadera, hago algunas acciones, ¿sí? Else, if else. Si esta condición es cierta, hago determinadas acciones. Si no, else en inglés es si no, hago esto otro. Y después la otra que un poquito más adelante la vamos a enseñar, ¿sí? Bien, fíjense. Las condiciones se evalúan. Esa evaluación arroja solamente dos valores lógicos, o true o false, ¿sí? Son dos condiciones, true o false, ¿sí? ¿Y a qué tipo de dato es el true o false? Al booleano, ¿se acuerdan? El booleano es un valor true o false, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, la sentencia if es una sentencia condicional. La más simple permite tomar decisiones. Por ejemplo, si un número es mayor que cero, entonces es positivo. ¿Sí o no? Todos sabemos, si un número es mayor que cero, yo sé que es positivo. Entonces, imagínense que yo necesito hacer un programa de que yo ingreso un montón de números. Y si ingreso los números positivos, los voy sumando. Y si, entonces, solo me interesa procesar los que son positivos. ¿Sí? Entonces, una sentencia una estructura de control es, ingreso un número en X, if X es mayor que cero, print X es positivo, ¿sí? Esa es la lógica del if, ¿se entiende, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Sí, Sí, Miren, el if viene con dos puntitos. Esta es la condición lógica, ¿sí? Cuando ustedes escriben un programita if x mayor que cero, dos puntitos, enter, automáticamente el idle, ya sea el Visual Studio Code o ya sea el Jenny o el Python Tutor, automáticamente les indenta y el print está indentado. ¿Ven? ¿Ven este espacio que hay acá? Lo indenta. Print X es positivo. La indentación indica que esas sentencias se van a ejecutar. Acá hay una sola sentencia, pero puede haber un conjunto de sentencias. ¿Sí? Se ejecutan esas sentencias si X es positivo. Si no,
Si ingreso un número, menos 4, if x menos 4 es mayor que cero, no, entonces no entra. O sea, no entra a esa parte del programa porque es falso, ¿sí? Un ejemplo más simple. Por ejemplo, n es igual, input ingreso un número 7, ¿sí? Pregunto, esta condición, a ver, ¿es verdadera o es falsa? Porque esta es la condición. If, ¿qué cosa? 7 módulo 2 es igual a cero, pregunto yo. No, ¿Por qué? porque sobra 1, no es par. Bien, porque el resto me da 1. 7 dividido 2, el resto me da 1. No tiene división exacta, ¿sí? Entonces, 1 es igual a cero, no. False, no entra, ¿sí? Así se escribe una condición if. Yo tengo que escribir, la estructura de control es if condición, hago algo, ¿sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, día es una variable. Esa variable tiene esta, este string, 1 de enero. ¿Qué pregunta? If día igual a 1 de enero, ¿esta condición es verdadera o es falsa? Chicos, Verdadero. verdadera, porque 1 de enero es igual a 1 de enero. Sí. ¿Sí? Entra. Imprime feliz año nuevo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá? Miremos acá. Día es 2 de enero. ¿Sí? If día 2 de enero es igual a 1 de enero, No, es falso. es false. No, falso. False. Entonces, ¿qué hace? No hace nada, no imprime nada, porque no entra. Porque no entra a esta línea de código. Porque, ¿sí? Vamos a otro ejemplo un poquito más simple. Bien, acá. Fíjense. LISP es una lista de números. ¿Sí? LISN es una lista de números. Ustedes ya vayan observando. ¿Qué pasa con estas listas? LISP tiene números positivos. LISN, números todos son negativos. Bueno, las imprime las listas. Num, input, ingrese un número diferente de 0. ¿Vale? Ingreso cualquier número, 9. Pregunta, if 9 mayor que 0, sí. ¿Qué hace? Lo introduce lo agrega a la lista P. A la list P lo agrega, el 9 lo agrega. List P. Bien. Y después vuelve a imprimir las dos listas. ¿Se entiende, chicos, la lógica de la sentencia if? Sí. Sí. Bien. Sí. Ahora, ¿qué profe. sucede? Yo ingreso un número negativo, ¿no? Ingreso menos 5. If menos 5 es mayor que 0, no. Listo. No ejecuta nada. Entonces vuelve a imprimir la misma lista. O sea, no agrega a ninguna lista, no agrega nada. ¿Se entiende? Otra Sí. vez. Otra vez, num. Sí. Ingreso menos 3. Menos 3 ingresé acá. If menos 3 es mayor que 0, No. entonces No. esto no se va a ejecutar. Como no se ejecuta, salta, como esto es falso, salta a la siguiente sentencia acá. ¿Está? Salta directamente. Ahí no me sirve. Listo. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Un ejemplo simple. Deben prestar atención a la indentación, chicos. Eso lo tienen que estudiar, lo tienen que aprender. Número es igual a 1. Es una variable número. If número igual a 1, sí. Entonces se ejecuta estas tres sentencias. Pero fíjense que estas tres sentencias están a la altura del if. Entonces ahí va a dar error. ¿Por qué? Porque debe ser así. Dos puntitos. Automáticamente el idly que ustedes utilicen lo indenta. ¿Sí? Automáticamente lo indenta. Así que ustedes no tienen que hacer espacio en blanco con la barra espaciadora para llegar hasta acá.
calculadamente son 5 espacios. No, no, no. 2 puntitos, se posicionan acá. Enter, automáticamente Python ya les pone donde corresponde, ¿sí? Eso tiene que tener mucho cuidado porque después les da error en la ejecución. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, hasta ahora vimos la sentencia if, nada más. O sea, yo puedo tener un programa solamente con el if y me sirve, ¿sí? Ahora les vamos a explicar la sentencia if-else. ¿Qué es el if-else? Permite establecer acciones necesarias cuando la condición no se cumple. O sea, fíjense, si esta condición es verdadera, ejecuta esto. Si no, eso es importante, chicos. Si no, if else, fíjense, if else está a la misma altura. Si la condición es cierta, ejecuta la línea 3. Pero si la condición no es cierta, viene al else. Y el else lo ejecuta sí o sí. O sea, si esta condición no es verdad, día es diferente de 1 de enero, sí o sí se ejecuta el else. ¿Sí? Eso es una norma, chicos. If else. If else es como verlo dos opciones. Son dos opciones, una u otra. Entonces, porque si el if no es verdad, sí o sí entra al else. ¿Se entiende? A ver, un ejemplo. Bueno, en este ejemplo simple, día es igual a 2 de enero. Si día es igual a 1 de enero, no, esto es falso. Else ejecuta la línea 5, print, hoy no es año nuevo. ¿Sí? Se imprime eso. Parece simple, chicos, pero necesito hacerles ejemplos muy básicos para que entiendan la lógica del if-else, ¿sí? ¿Por qué? Porque después eso se complejiza. Por eso necesitamos que ustedes comprendan con claridad esto. Por ejemplo, otro ejemplo, if-else, ¿no? La sentencia if-else. Ejemplo if-else muy básico. N, input, ingrese un número diferente de 0, 9, ¿sí? ¿Qué pregunta? Si 9 es par, imprime. Miren, str, 9 concatena, 9 es par. Pero la pregunta es, ¿9 es par? No. Entonces, ¿qué va a ejecutar? El else. Print, 9 es impar. ¿Sí? Supongamos lo ejecuto otra vez. Ingreso 4. If 4 es par, 4 módulo 2 es igual a 0, es lo mismo que decir si 4 es par. Sí, 4 es par. ¿Qué va a hacer? Va a imprimir 4 es par. ¿Sí? Esta else no se va a ejecutar. Se ejecuta esta sentencia y viene a la siguiente sentencia que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, por el momento no. ¿Los demás? No. Entonces, acá hay otro tema. Este es un ejercicio interesante. Fíjense, tengo dos listas de números, ¿sí? Tengo la lista, los números positivos y los números negativos. Ingreso un número diferente de 0, ¿sí? Ingreso menos 5. Pregunta, si menos 5 es mayor que 0, no, salta al else. ¿Qué hace? Lo agrega a la lista de números negativos. ¿Ven? Ahora, supongamos que ingresé 4. If 4 mayor que 0, sí, ejecuta esta sentencia. Y después salta a la línea 14. ¿Sí? O sea, en el if else ingresa a la línea 9 o a la línea 12, según corresponda, ¿sí? Según corresponda. Pero fíjense interesante, ¿no? Ingreso un número, me dice, ingreso un número diferente de 0, pero como yo soy rebelde, ingreso el 0. Si yo ingreso el 0, ¿qué hace? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace si ingreso el 0? Nada, porque el 0 no está dentro de las condiciones del if o el else. Bien, vamos a analizarlo. Ingreso el 0. If 0 mayor que 0, no. Ojo, no. ¿Qué hace?
ejecuta sí o sí el else. Sí o sí el else. El 0 lo va a agregar a la lista de números negativos, sí o sí. Porque, ¿qué dije con el else? El else es, si no cumple la condición del if, sí o sí se ejecuta el else, sí o sí. ¿Sí? Bueno, vamos a comprobarlo todos ustedes. Les voy a pasar este pedazo de código. Háganlo en la compu y me mandan todos captura de pantalla. ¿Sí?